ha regalado, pero en este momento también es un tiempo de escuchar la palabra del Señor, hermanos. Es importante que escuchemos la palabra de Dios en este día y que entendamos que son tiempos difíciles, pero lo más importante, hermano, cuando venimos al camino del Señor es que usted y yo creamos en el Señor, y el creerle a Dios nos da esa confianza y esa certeza de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y nuestra esperanza está en Él, y tenemos que esperar en Él, en lo que Él decida, diga lo que diga, pase lo que pase. Nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor y no en las cosas que nos rodean. Pongamos la mirada en el Señor. Amén. Le damos gracias en esta hora a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Quiero invitarlo a la palabra del Señor en este momento, que vamos a la palabra que nos ha dado el Señor para su pueblo y para todos los oyentes en esta hermosa tarde. Hermano, los voy a invitar al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 20, en el versículo, vamos a leer del 1 al 10 en esta tarde. Le vamos a dar el tiempo que lo encuentre. Evangelio de Juan capítulo 20, versículo, vamos a leer del 1 al 10 en esta tarde. Alabado sea su nombre. Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Dios es fiel. Dios tiene grandes cosas para nosotros, y solamente necesitamos creer en Él, en tener la confianza en el Señor. En estos tiempos, hermano, podemos poner nuestras expectativas, nuestros planes en muchas cosas, pero a veces lo más importante es que usted y yo pongamos nuestras expectativas, nuestra confianza, creyendo siempre en el Señor, que Él es el que siempre al final del día, Él es el que nos va a ayudar, y que las cosas que en las que pongamos, primero busquemos a Él para que las cosas se cumplan conforme a su voluntad. Y hay cosas que son pasajeras, hermano. Así es de que quiero invitarlo a la palabra, si ya lo tienen. Libro de Juan, capítulo 20, versículo, vamos a leer del 20 al 10, vamos a leer todo el pasaje para que podamos entender la palabra, el mensaje de este día. Alabado sea su nombre. Le damos gracias a Dios y le vemos la palabra del Señor en esta tarde, en el libro de Juan, capítulo 20, en adelante al versículo 10. Vamos a estar predicando esta palabra bajo el tema: ¿en dónde está tu esperanza? Amén. Dice la palabra así, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro. Versículo 4, corrían los dos juntos, pero al otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró el que había llegado primero. Versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto el sudario de la cabeza de Jesús, no puesto como los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también al otro discípulo que había venido primero, que fue segundo, el sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y en el versículo 10 dice: y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Vamos a orar, hermano, en esta hermosa tarde. Padre,
Te damos gracias, Señor, en este día, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, en estos momentos, Padre. Te pido en este momento, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento, a través de la palabra, Señor, que esta palabra sea de refrigerio, Señor, sea de entendimiento, sea, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre, sea esta palabra, Señor, enseñándonos, Padre, instruyéndonos en tu caminar, en tu evangelio, en la palabra, en lo que tú eres, Padre amado. Y en este momento, Padre, también te pido por mi vida, Señor amado, por los oyentes, Señor, que sea usted glorificándose en mi vida, fortaleciéndome en este momento. Pedimos la guía y la alianza del Espíritu Santo en este momento, Padre, que sea guiándonos, Señor, a través de ese mensaje que le vamos a predicar, Señor amado, a un pueblo comprado a precio de sangre, Padre, a un pueblo especial, a un pueblo, Señor, que tú lo has llamado, Padre, a un pueblo que tú lo amaste primero antes que ellos, que nosotros te amáramos, Padre. Gracias, Padre, en este momento, y que esta palabra pueda traer bendición a nuestras vidas, Dios mío. Te damos gracias, sana a los enfermos, Padre, liberta al cautivo, llévate las preocupaciones, llévate la angustia en esta tarde, Dios eterno, que sea usted glorificándose, Dios mío, en estos momentos, ahí donde están, Dios mío, en esta hora, Padre, sea glorificándose, Padre, sea tocando los corazones desde este momento, Dios mío, sea usted obrando en sus vidas, sea usted hablando a sus corazones, Padre amado, hablándole a su espíritu, y ayudando a su alma, Padre, a entender, Dios mío, lo que necesitamos escuchar en este momento, Padre, lo que nos has traído, Dios mío, en este momento, Padre, para la gloria de tu nombre y tu alabanza, Dios mío. Le damos muchas gracias, Señor, en este momento. Te adoramos para siempre, te glorificamos, te bendecimos, Dios mío, en esta hermosa tarde. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Dios eterno. La gloria y la honra es para ti, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, querido hermano. Como le digo, en esta tarde vamos a estar predicando bajo el tema ¿En dónde está tu esperanza? Alabado sea su nombre. Querido hermano, quiero decirle, en estos tiempos nosotros ponemos nuestras expectativas, nuestras esperanzas en ciertas cosas. Aquellas personas que no conocen del Señor ponen sus esperanzas en obtener, jugar la lotería y hacerse ricos algún día. Algún día tenerlo creyendo que todo lo van a tener a través de encontrar la llenura a través de la riqueza, a través del tenerlo. Ese es el sueño de las personas y son sus expectativas. Pero de acuerdo a las estadísticas sabemos que la posibilidad de que esa persona que no conoce de Dios o aquella persona que está poniendo la esperanza en comprar un boleto o 100 o 1000 o 200,000, los boletos que compre para llevarse la lotería, es una solamente, la esperanza o la estadística es una en 5 millones. Está muy lejana. Pero podemos ver que ellos, sin embargo, lo compran emocionado para poder adquirir o tener una esperanza que es muy remota que la tengamos. En los tiempos del profeta Elías, en aquellos tiempos, acordémonos que por la palabra de Elías cerró los cielos por 3 años en aquel lugar, en aquella región. Y después de un periodo de tiempo el Señor manda a Elías a Cerepa de Sión, y le dijo, ¿sabes qué? Vete para Cerepa de Sión. Vete a aquel lugar y vas a encontrar una viuda, y ella es la que te va a dar de comer. Es la que te va a sostener en ese momento. Porque ya se había acabado, el arroyo se había secado. La esperanza de él confiando en Dios, el profeta Elías, es que iba a ir a encontrar a esa mujer. Y esa mujer, hermano, dice la Biblia que vino esa mujer, la encontró, lo llamó, le pidió un vaso de agua y le dijo, mira, hazme una torta de harina, un pan de harina. Y ella le dijo, vive el Señor Jehová, que solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite para que sobrevivamos mi hijo y yo. La esperanza de esa mujer, hermano,
en lo que ella se dependía, en lo que ella estaba creyendo, era mantener la harina más posible y el aceite para alargar su vida, para no morir de hambre. Pero sin embargo, el profeta, el Señor de Dios le dijo, mira, hazme primeramente, así como te digo, hazme primero un pan de harina, ponla bajo las cenizas y después no va a cesar el aceite ni la arena, ni la harina hasta que pase toda esta sequía. Y la mujer lo pensó, pero al final procedió de esa poca harina que le iba a dar a este hombre de Dios, pero lo que ella lo hizo porque creyó en Dios y creyó en la palabra de ese hombre, que era ese profeta Elías. Y ella creyó y finalmente dice que no detuvo, sino que estuvo teniendo harina y estuvo teniendo aceite. No careció del alimento hasta que fuera pasado ese tiempo, se cumplieran los 3 años, esos 3 años de sequía. En eso puso en ese momento es lo que en esa mujer creyó. Creyó en lo que le estaba diciendo este hombre de parte de Dios para poder creer más allá. ¿Y cuáles fueron su expectativa? ¿Cuál fue su esperanza en ella? En que ella pudo tener alimento hasta que el tiempo de la sequía pasara. Esa es la creencia, esa es lo que creía ella. Acordémonos en los tiempos del rey David, cuando era David solamente un niño. Los filisteos creían en ese filisteo, en ese hombre grande, porque estaba grande, de 6 codos de alto. Y en esos confiaban, pero a la misma vez porque sabía que por 40 días ya los habían intimidado. Y los filisteos tenían la esperanza en ese hombre, en ese filisteo grande. Pero sin embargo vino este David y lo venció. Y qué desilusión de ellos, porque cuando ellos se dieron cuenta que lo habían matado, se echaron a correr. No tenían esperanza, la esperanza la tenían él y creían en él. Así de la misma manera el rey Saúl también no tenía la esperanza de vencerlo, pero llegó a alguien que tenía esperanza, alguien en que creía en él y creía en el Dios que él adoraba, al Dios que lo ministraba a él. Ese Dios es él creía, y en ese podía alcanzar esa expectativa de poder matar a ese filisteo y darle la gloria a Dios y demostrar que Dios ha escogido de lo más débil y de lo más débil y de lo más débil y de lo más vil para poder avergonzar a los grandes, a los fuertes, a los sabios. Y sin embargo lo podemos ver en esa palabra. Pero ¿a dónde nos lleva la palabra? Dice la palabra que entonces entró también el otro discípulo, y había venido primero en el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y dice creyó. Subraye la palabra creyó. Este hombre que era Juan había corrido, dice la palabra que iban corriendo los dos, pero él corrió más rápido. Pero cuando él llegó a ese lugar no entró. El segundo, que era Pedro, entró al sepulcro, pero cuando entró después el segundo, que era Juan, dice que vio y creyó. Qué hermoso, hermano mío, que cuando este hombre estaba viendo y creyó inmediatamente. ¿En qué estaba creyendo él? Se estaba recordando que Juan no había dudado en dónde había puesto su esperanza, en dónde Juan había confiado, en donde Juan estaba creyendo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, lo que el Señor Jesucristo les había mostrado y les hablaba sobre todas estas cosas, pero que sin embargo dice la palabra que no entendían las escrituras y por eso no sabían todo lo que iba a suceder en ese momento. Pero para un hombre, hermano, para todos ellos posiblemente no entendían de un momento, pero este Juan dice que vio y creyó. Y qué importante es cuando este hombre ve y creyó,
se le confirmaron todas las cosas que el Señor le había dicho en aquellos tiempos, en todos esos 3 años o 3 años y medio que estos hombres, sus discípulos, caminaron con el Señor. El Señor Jesucristo les hablaba de todas estas cosas que venían a venir, que le tocaban a Él, que iba a resucitar Él al tercer día. Pero sin embargo, este hombre, su discípulo Juan, ve aquel lugar y se da cuenta que no está. Dice que el manto era la tradición en aquellos tiempos, que aquellos que fallecían, aquellos judíos, los envolvían y les ponían perfumes, aromas, les ponían en su cuerpo mirra, le ponían aceite, le ponían olores gratos, y sin embargo lo envolvieron a él, pero también la parte que tenía en su cabeza estaba separada, estaba intacta, a una manera que se pudo ver que Dios solamente resucitó. No se quitó el sudario, no se quitó nada, simplemente quedó intacto como estaba. Lo único que no estaba Dios en ese lugar, no estaba el Señor Jesucristo. Pero este hombre, Juan, hermano mío, había creído. ¿Qué había creído en ese momento? Al ver al Dios que estaba resucitado, a ver a Cristo, le recordaba todas las cosas. Le recordaba no nomás que había resucitado. Número uno es que Dios había resucitado al tercer día. Lo que anteriormente les había dicho, dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 46, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día. Lo que el Señor les decía allá en el libro de Lucas, les decía que era necesario para él ir a Jerusalén y padecer sobre los sacerdotes, sobre aquellos hombres que lo querían agarrar, que lo querían atrapar para crucificarlo. Pero sin embargo vemos que decía que ese era el plan de él. Jesucristo mismo les enseñaba que tenían ese plan. ¿Cuál era el plan? Que él tenía que padecer, tenían que maltratarlo, tenían que golpearlo, tenían que dañarlo, lo iban a golpear, lo estaban dañando en su físico. Pero sobre todo, hermano mío, aún dice que escondimos aquel rostro, fue despreciado y no le estimamos, no le reconocimos a ello. Y a él se le venía, al profeta Juan, se le venía todo eso a su mente. Que solamente que aquel momento que les decía que él era necesario padecer y resucitar, se acordó y vio que el Señor estaba resucitando. Qué lindo, hermano mío, que este hombre llega y se da cuenta, y él creyó inmediatamente en lo que Jesucristo le había creído, lo que les había dicho. Pero ¿qué más creyó él sobre toda la cosa? Creyó, hermano mío, en la resurrección. Podía a través de eso, podía ver que estaba viendo la resurrección. En aquellos tiempos, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 24, cuando dice tu hermano Lázaro resucitará en la resurrección en el día postrero. Dice la palabra en Juan 11, 25, dice: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las expectativas de Juan, hermano mío, fue de este hombre, de este apóstol Juan, es que cuando vio ese manto que estaba ahí, que estaba solo, que estaba vacía la tumba, se le vino y le recordaba que aquella fe, que aquello donde él había puesto la esperanza, en aquel hombre que había creído, les estaba cumpliendo, hermano mío, lo que él les había dicho. Y no tan solo eso, hermano mío, le estaba dando a saber a él también que estaba la vida eterna. Dios, hermano mío, para nosotros tiene una vida eterna. 4 cosas importantes que este hombre estaba viendo o le recordaba, por eso estaba creyendo la vida eterna. Dice la palabra en Juan 3:15, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra Juan 6:47, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Dice Juan 6:68, y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Le recordaba el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo les dijo la palabra, les dice la palabra en el libro de Juan 16:7, dice: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuera, él los enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Le convendría que vendría el Espíritu Santo. Y en el versículo 15-26 de Juan dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Le estaba sirviendo de testimonio a Juan. Qué lindo, hermano mío, que este hombre entra a ese lugar. La tumba estaba vacía y le vienen 4 cosas. Le viene la resurrección. Le viene que tenía que resucitar al tercer día, que el Señor Jesucristo les decía eso. Le recordaba la vida eterna. Le recordaba no nomás la vida eterna, si el Espíritu Santo, el Consolador que había de venir, que le convendría que ellos se fueran para que viniera y Él se los daría. El Espíritu Santo, aquel de Espíritu Santo que tú tienes y que yo tengo. Alabado sea su nombre. La gloria es para Él, querido hermano. Qué bueno, hermano mío, que así es Dios, hermano, que cuando tú crees, cuando tú ves y crees lo que Dios es, como estaba viendo Juan, hermano mío, alcanza las expectativas, no quedarte con un boleto y no ganaste nada. Aquí al contrario, veía y recapacitaba y se emocionaba. No sé cuál era su cara de este hombre, pero al ver ese momento, en cuando ya estaba la tumba vacía, cuando no estaba el Señor, él creyó todas las cosas. Y hoy quiere el Señor que tú creas en Él, porque Él es la resurrección, Él es la vida, querido hermano. Él nos dio el Espíritu Santo. Él tiene vida eterna para ti y para mí. Él es el que resucitó al tercer día, así como se los había dicho a Él, y así como dice la misma palabra en Lucas 24:46, querido hermano. Él sabía que tenía que padecer. Él sabía, hermano mío, que ser sacrificado y tenía que resucitar al tercer día. Qué lindo, hermano mío, que Juan pudo ver y sus discípulos que había cumplido su palabra al Señor. Hoy yo te puedo decir muchas palabras, pero la palabra que tú debes de confiar es en la palabra del Señor. Ese es lo más importante de todo ello, que nosotros creamos. Y no creamos por creer, querido hermano. Que tengas esperanza. La esperanza es que algo bueno viene. Hoy en el mundo no hay esperanza, pero si tú estás pensando, tienes alguna esperanza, es en Dios. Es en el Todopoderoso. Es en aquel que viene por segunda vez. Alabado sea su nombre y que viene pronto. Y qué lindo, hermano mío, que así como en aquel día Juan y Pedro vieron que la tumba estaba vacía y él había creído, así será, hermano mío, cuando venga el Señor por su pueblo, hermano. Aquellos que no creyeron van a andarnos buscando, pero ya no va a haber los que estaban creyendo, los que glorificaban a Dios, los que se pasaban en la iglesia orando, clamando a Dios, buscando la gloria de Dios, aquellos que esperaron en Dios, aquellos que se guardaron en el Señor, y ya no van a encontrar, hermano mío, porque esas son mis expectativas, esa es mi esperanza, eso es lo que yo estoy creyendo y en lo que tú estás creyendo, algo que viene y que va a suceder. No sé si tú me estás entendiendo en esta tarde lo que yo te estoy diciendo en esta hora. La mujer aquella, cuando llegó Elías, era lo único que tenía, estaba de promedio su vida, que se muriera de hambre, pero ella procedió y pudo vivir hasta que pase la sequía. El único que te sostiene en la sequía es Cristo Jesús, querido amado hermano. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Y sabes qué, hermano, lo más importante de esto es que lo que tú hagas y yo haga para el Señor no es en balde, no es en vano, porque todo lo hacemos para Dios. Y en este versículo podemos ver, en el versículo 8, hermano mío, dijo: entonces entró y el otro discípulo había venido primero al sepulcro y vio y creyó, que era el apóstol Juan. Estaba creyendo en toda la promesa. Qué lindo, hermano mío, el creer, hermano mío. Dice la definición que es dar por cierto una cosa que no está comprobada